Capítulo 349, Destrozando por dentro, 1. HM. Fruncí el ceño al salir de la habitación. Girando la cabeza y mirando hacia la derecha, una escena de carnicería apareció en mi visión. Agarrando un hacha enorme, un orco la balanceaba horizontalmente, con desenfreno. Al moverse el hacha, rasgó el aire y surgió un silbido. Lo que siguió fue una fuente de sangre mientras el hacha partía en dos los cuerpos de varios duergars. ¿Es él el que trajiste contigo?, le pregunté mientras me volvía a enfrentar a Wallen. Mirándolo más de cerca, mis cejas se alzaron ligeramente. Aparte de eso, ¿qué te pasó en el mundo? Ahora que había examinado a Wallen con más detenimiento, su tez parecía bastante pálida. Su respiración era entrecortada, y con ambas manos sobre las rodillas, parecía estar pasando un mal rato. Allá, ja. No te preocupes demasiado. Para deshacerme del anciano, me vi obligado a usar mi movimiento más fuerte. Ya tomé una poción, debería estar bien en un rato. ¿Y tú? Tú tampoco pareces estar en forma óptima. Dijo Wallen mientras señalaba mi brazo derecho. Bajando la cabeza y mirando mi brazo, me encogí de hombros sin remedio. Sucedió por mi inexperiencia. Ah, Con mis palabras, Wallen tuvo un repentino aire de comprensión. Luego me palmeó el hombro. no te preocupes por eso. Yo también he pasado por eso. Si crees que los duergars y los enanos son fáciles de combatir solo por su pequeña estatura, estás malditamente equivocado. Esos bastardos pueden convertirse en un oponente muy duro. Especialmente porque parecen tener un sinfín de trucos en su arsenal. Aprendí esto por las malas. Respondí con una sonrisa amarga. Tal como dijo Wallen, los duergars eran oponentes muy difíciles. Con un arsenal repleto de una multitud de artefactos diferentes, su patrón de ataque era casi impredecible. A diferencia de cuando luchaba contra otros oponentes, no podía calcular correctamente lo que harían después, lo que los hacía mucho más difíciles de combatir. Además, sus tácticas astutas que iban dirigidas a mis puntos débiles hacían las cosas aún más molestas. Por cierto, ¿qué es eso? Nunca te he visto con eso antes. Interrumpiéndome en mis pensamientos estaba Wallen, quien señaló mi mano. Inclinándose hacia adelante para mirar más de cerca, murmuró en silencio. Parece un poste de metal normal. ¿Algo especial al respecto? Oh, ¿esto? Levantando mi mano izquierda, revelando el largo objeto metálico, lo balanceé. ¡Suis! Con cada balanceo, el aire se dividía y surgía un sonido crujiente similar al de un latigazo. Era bastante bueno. Poniendo el extremo inferior de la varilla de metal en el suelo, me apoyé ligeramente en ella. Solo algo que saqué del lugar. Como no puedo usar mi brazo, pensé que esto serviría por ahora. Otra razón por la que elegí ir a la sala de prueba de artefactos fue, obviamente, por los artefactos. Eso era obvio. Como mi mano derecha estaba actualmente fuera de servicio, me tomé la libertad de tomar el artefacto de bastón de metal que el duergar usó contra mí. Aunque había otros artefactos, no los elegí porque estaban o bien demasiado altos de rango y consumirían rápidamente mi mana o eran de utilidad. Lo que significaba que no tenían ninguna utilidad en mi situación actual. Ahora que me has recordado, toma esto. Recordando algo, saqué un guante de mi espacio dimensional y se lo di a Wallen. ¿Qué es esto? Preguntó con una mirada inquisitiva. Es un artefacto de rango que recogí. Pensé que te podría ser útil. ¿Un artefacto de rango? Sí. Respondí con un poco de esfuerzo. Si tan solo fuera un poco más fuerte. Aunque era un artefacto de rango y lo quería, debido a mi falta de mana y al hecho de que estábamos participando en una misión muy importante, decidí dárselo a Wallen. Por supuesto, solo se lo estaba prestando. No hay forma de que yo regalara un artefacto tan bueno. Justo cuando estaba a punto de darle el guante a Wallen, mi mano se detuvo. Levantando la cabeza, recordé. Te lo estoy prestando, ¿de acuerdo? Tendrás que devolvérmelo cuando hayas terminado con él. Las cejas de Wallen se movieron ante mis palabras. Arrebatando el guante de mi mano, comentó con tono molesto. Eres un codicioso, ¿no? Es un artefacto de rango,
¿Qué esperas? Por supuesto que voy a ser codicioso. La última vez que lo comprobé, además de aumentar la fuerza del usuario, el artefacto también era extremadamente duradero y podía bloquear fuertes golpes de un enemigo. Era tanto ofensivo como defensivo, por supuesto, lo quería. Estudiando el guante en su mano, Wallen se lo puso. Una vez que se lo puso, el guante se expandió mágicamente para adaptarse a su mano. Apretando su mano repetidamente, Wallen asintió con la cabeza con satisfacción. No está mal. Me alegro de que te guste. Haciendo todo lo posible por no parecer envidioso, aparté la mirada de Wallen. Solo entonces me di cuenta del cadáver del anciano en medio del pasillo. Mis ojos se iluminaron al instante. Volviéndome hacia Wallen, le pregunté: ¿No vas a saquear su cuerpo? Ya que era un anciano, el duergar debía tener algunas cosas buenas en él. Tal vez un par de artefactos de rango más, quizás. No te molestes, ya lo he comprobado. Todos sus artefactos son ligados. Arrojando agua fría sobre mis esperanzas, Wallen guardó su espada. No podemos hacer nada con ellos ya que están vinculados a su cuerpo de forma permanente. Ya veo. Aunque los artefactos ligados eran raros en el mundo humano, eran mucho más comunes aquí, en el dominio enano. El discípulo de Malville era un ejemplo, ya que su martillo era uno ligado. ¿Deberíamos movernos entonces? Como ahora sabía que los artefactos en el anciano estaban ligados a su cadáver, rápidamente renuncié a ellos y me volví para mirar a Wallen. Bajando la cabeza para encontrarse con mis ojos, Wallen preguntó con tono serio: ¿A dónde vamos ahora? Sistema de amortiguación. Respondí rápidamente. No había ni un ápice de vacilación en mi voz. Como había otro equipo que se dirigía al sistema de vigilancia, solo quedaban 2 lugares para elegir: la sala de seguridad responsable de las medidas de protección instaladas fuera de la base y la sala donde se encontraba el sistema de amortiguación. Buena idea. Yo estaba pensando lo mismo. Wallen asintió con la cabeza en señal de aprobación. Una vez que nos encarguemos del sistema de amortiguación, comunicarnos y coordinar con los demás será mucho más fácil. Eso es lo que creo también. El sistema de amortiguación era responsable de bloquear todas las frecuencias y otros métodos que conectaban con el mundo exterior. Si lográbamos destruirlo, esencialmente estaríamos eliminando las restricciones en las comunicaciones y por lo tanto podríamos comunicarnos con Douglas, que estaba afuera, así como con el otro grupo que actualmente se estaba encargando del sistema de vigilancia. No perdamos tiempo y vamos ahora. Ultruck también acaba de terminar. Dijo Wallen al ver que Ultruck finalmente había terminado de encargarse de los duergar. Tocándome el diente ligeramente, miré brevemente en dirección al orco para asegurarme de que estaba bien. Wallen también pareció tener la misma idea que yo, ya que esperó a que Ultruck llegara. Estoy aquí. Bien. Vámonos. Una vez que Ultruck terminó y llegó ante Wallen, girando la cabeza para mirarme, Wallen insistió: Ren, vamos a apresurarnos. Vale, dame un segundo. Asintiendo con la cabeza, me toqué la cara y me aseguré de que la máscara estuviera bien sellada. Como el sistema de seguridad aún no estaba abajo, no quería tener mi cara real expuesta al aire libre. Como quería ahorrar maná, la máscara que llevaba era solo una máscara de piel normal. También había eliminado los efectos de la poción y ahora había vuelto a mi altura normal. Definitivamente se sentía mucho mejor volver a la normalidad. Ren. Siseo Wallen. Voy. Respondí mientras me acercaba a él. Quitando la mano de mi cara, seguía Wallen y Ultruck hacia el fondo del pasillo. La ubicación del sistema de amortiguación nos esperaba. Gruesos hilos de maná permanecieron en el aire mientras las explosiones atronadoras resonaban en la atmósfera. Un montón de colores brillaron en el aire mientras 2 fuerzas diferentes chocaban entre sí. Las ráfagas de viento presurizado que emergían del punto de colisión entre las 2 fuerzas se dispararon hacia un gran ejército que estaba abajo. Esto persistió durante más de 10 minutos mientras ambos bandos se atacaban despiadadamente, extendiendo el caos por todas partes. KHH. De pie abajo, en el extremo más alejado del ejército, un joven rubio empujó su escudo hacia adelante y bloqueó la ráfaga de viento que le disparó en dirección.
Tensando los músculos de las piernas, el cuerpo del joven se mantuvo enraizado en el suelo mientras la tierra debajo de sus pies se desmoronaba ligeramente. No fue hasta después de un minuto entero que el joven finalmente pudo relajarse. Bajando ligeramente su escudo, pensó en el ataque de ahora. Si lo que acabo de bloquear fue la energía residual de uno de los choques, me pregunto qué tan fuerte es la fuerza real. Mientras sus pensamientos se pausaban allí, rompió a sudar frío y sacudió la cabeza. No pensemos en eso. Todavía estoy demasiado lejos de ese nivel. Solo pensarlo le envió escalofríos por la espalda. ¿Qué deberíamos hacer? Una voz suave entró a sus oídos desde detrás de él. Dándose la vuelta, el joven, Hein, vio a Ava mirar hacia la distancia, donde estaba sucediendo el conflicto. Sus delicadas cejas estaban fuertemente fruncidas en un ceño fruncido mientras sus labios se fruncían en un pequeño y preocupado puchero. Vamos a pelear pronto. No. Esperamos por ahora. Respondiéndole fue Leopold. Con su espada al lado de su cintura y una pistola en la mano, él también estaba mirando el conflicto que sucedía arriba. Apartando su atención del conflicto, volvió a mirar a Ava. Por ahora, Ren nos dijo que nos mantuviéramos quietos. Dijo que se pondrá en contacto con nosotros cuando sea el momento. Antes de eso, se supone que debemos mantenernos ocultos. Si tú lo dices. Vale. Asintiendo con la cabeza, Hein no dijo nada más y continuó mirando la batalla en la distancia. Con cada segundo que pasaba, la fuerza de los ataques en cada bando aumentaba. La presión que se ejercía sobre todos aumentaba con cada segundo. Deberíamos prepararnos. Tragando una poción, Hein cerró los ojos e intentó recuperar la mayor cantidad posible de maná y resistencia. Calculó que la verdadera batalla comenzaría en los próximos 2 minutos. Antes de que eso sucediera, quería estar en forma óptima. Sabía que, en comparación con la anterior, esta iba a ser mucho más dura y peligrosa. Ya no podía tomárselo con calma. No era el único que lo entendía, ya que Ava y Leopold también se prepararon, cada uno haciendo sus propios preparativos para la batalla que se avecinaba. Yeik. Usando el lado del hacha grande, Ultruk golpeó brutalmente a un duergar al lado de la pared. Sus ataques no tenían gracia ni elegancia, pero nunca carecían de precisión. También eran bastante sangrientos, pero en este punto, preferiría tener eficiencia y precisión que como se veía el resultado final. Por aquí. Ya no me molestaba tal escena, así que corrí por un pasillo grande. Por supuesto, mientras corría, me aseguré de estar entre Wallen y Ultruk. No era tan ingenuo como para pensar que podía ir adelante o atrás. Todo lo que podía hacer en este momento era dirigir a los dos en la dirección correcta. Habiendo memorizado el diseño del lugar, la tarea fue un juego de niños para mí. Ahí está. En poco tiempo, deteniendo mis pasos, señalé hacia la distancia. Ah, parece que nuestros planes han sido leídos. Pero justo cuando estaba seguro de que habíamos llegado, varios duergars obstruían nuestro camino. De pie uno junto al otro en una formación apretada, sostenían sus armas mientras apuntaban en nuestra dirección. Una multitud de haces esféricos de maná permanecieron en el aire, convergiendo hacia sus artefactos. Para empeorar las cosas, de pie en medio de los duergars había una figura familiar, alguien que no esperaba ver tan pronto. Durara. Murmuré entre dientes. Una de las ancianas líderes de Inferno, y una duergar de rango, Durara había hecho su aparición. Capítulo 350, una pelea intensa, 1. Ren, quédate atrás. Extendiendo su mano hacia mi dirección, Wallen me empujó hacia atrás. Su mirada penetrante y fría como el hielo escaneó indiferentemente a Durara que estaba frente a él. Sosteniendo un bastón de madera del doble de su tamaño, un orbe rojo profundamente incrustado en la parte superior de este. Un suave y brumoso tono rojo envolvía el área alrededor del bastón, creando una sensación misteriosa. Una fuerte tensión envolvió la sala cuando ambos lados estaban enfrascados en un intenso enfrentamiento visual. Con un movimiento suave, Wallen sacó su espada ancha y la apuntó en dirección a Durara. Comparando la presión que estaba emitiendo con la de Durara, pude notar que era más débil que ella. De hecho,
Ni siquiera era una pelea cercana ya que su aura estaba siendo suprimida rápidamente por ella. Wallen también parecía saber esto ya que una mirada de seriedad nunca antes vista desfigurara su rostro. Sin perder tiempo, canalizó la poca maná que había recuperado en su cuerpo hacia la punta de la espada ancha. Su control psiónico está por encima del mío. Pensé para mí mismo mientras lo observaba desde un lado. Por la forma en que logró controlar libremente los psiónicos para alcanzar un cierto punto de la espada ancha sin obstáculos, pude entender cuán capaz era Wallen. Pero mientras Wallen se preparaba para luchar, contrariamente a sus expectativas, la atención de Durara no se dirigió hacia él ni hacia Ultruk, quien aún no había hecho un movimiento y estaba observando a Durara en silencio. Su atención se dirigió de hecho hacia mí. Durara murmuró lentamente, en un tono que no pude identificar del todo. Esta aura familiar. Su voz fría viajó a través de los oídos de todos los presentes mientras mi rostro no podía evitar cambiar ligeramente. La expresión de Durara pasó de fría como el hielo a sombría mientras sus ojos que contenían una tenue luz negra brillaban aún más ferozmente. Su mente estaba procesando lentamente todo lo que sucedía ante ella. Al ver que estaba descubriendo las cosas lentamente, levanté la mano y la agité en su dirección, de una manera casi burlona. Hola. Habiendo estado prestándome mucha atención durante la última semana más o menos, ya estaba familiarizada con mi aura. Aunque podía ocultarla, ya no sentía la necesidad de hacerlo. Ya había descubierto lo que había sucedido, así que ya no había necesidad. El papel de Carl había terminado. Ya no era necesario. Ya que estamos, vamos a enfadarla para perturbar su mentalidad. No puede ser. No puede ser posible. Al verme mover la mano en su dirección, finalmente se dio cuenta. Una mirada de shock absoluto y traición apareció en el rostro de Durara mientras apretaba el agarre en su bastón. Pero no tardó mucho en calmar sus emociones. Su rostro volvió a su habitual frialdad e indiferencia. Sin embargo, todos en la sala podían sentir la tangible sed de sangre que emanaba de su cuerpo. Estaba enojada. ¡Qué lata! Al ver que mi provocación no funcionó, sentí que era una pena. Si hubiera logrado provocarla para que hiciera algo estúpido por la ira, podríamos haber usado esa oportunidad y aprovecharla. Lástima que no pasó nada de eso. Ya entiendo. Finalmente entiendo lo que hicieron ustedes. Un pequeño truco inteligente. Cada una de sus palabras enfrió el aire mismo, mientras una sensación palpitante y casi asfixiante cubría la sala. Fue entonces cuando una aura asesina surgió repentinamente de detrás de su pequeño cuerpo, en forma de un cráneo rojo ilusorio. Apretando aún más el agarre en el bastón, Durara me miró fijamente, dirigiendo el aura asesina que giraba alrededor de su cuerpo hacia donde estaba parado. Pagarás por lo que has hecho. Gritó en voz alta, su aura estalló en mi dirección como un tsunami imparable. Abriendo su boca, el cráneo ilusorio se disparó en mi dirección a una velocidad aterradora. Quédate atrás, Ren. Empujándome hacia atrás, Wallen dio un paso adelante y lanzó una palma normal en dirección al cráneo. Aunque la palma parecía un ataque normal, era todo menos eso. Momentos antes de que entrara en contacto con el cráneo rojo, que era un reflejo tangible de la sed de sangre de Durara, un pequeño brillo blanco envolvió la palma de Wallen mientras el aura rodeaba su mano de una manera suave y calmada. Una vez que el cráneo estuvo a solo unos metros de mí, golpeando su mano hacia abajo, se formó una gran brecha y el cráneo se separó como si estuviera hecho de agua. Lo que siguió después fue una fuerte ráfaga que me revolvió el pelo y la ropa, pero aparte de eso, estaba perfectamente bien. Uf. Al ver que su pequeño ataque no había funcionado, Durara resopló. Luego procedió a golpear su bastón en el suelo una vez. De repente, en el momento en que su bastón tocó el suelo, todo debajo de sus pies se hizo añicos, revelando el terreno áspero debajo. Las baldosas rotas del suelo se elevaron lentamente en el aire a su alrededor, rodeando su cuerpo. Delgados hilos de maná se materializaron de repente alrededor de Durara, rodeándola por completo. Levantó su bastón en el aire, soltando un grito desgarrador. Te mataré, traidor. Su grito de rabia resonó por todo el edificio mientras un poder aterrador surgía desde arriba de la parte superior del bastón. En segundos, una poderosa bola de energía se materializó frente a Durara mientras apuntaba el bastón en mi dirección. La bola luego procedió a levitar frente a ella.
Yeah. Pero no había terminado. Con otro grito agudo, el maná alrededor de Durara se congeló de repente. Luego, al unísono, se aglomeró hacia el rubí colocado en la parte superior del bastón. Todo esto sucedió en cuestión de segundos. Para cuando el maná había convergido completamente en la parte superior del bastón, había pasado un segundo y apareció otra bola frente a ella. Mientras esto sucedía, los 12 o más Duergar no se quedaban quietos. Apuntando sus armas en nuestra dirección, también se estaban preparando para disparar al mismo tiempo. Pronto, ambos lados estaban listos mientras una energía amenazante se expandía desde su dirección. Con una mirada grave, Wallen miró a su lado. Ultruk, ¿puedes manejar su ataque? Déjamelo a mí. Ultruk aseguró. Siendo un rango el mismo, Ultruk confiaba en defenderse del ataque de Durara. Aunque podía sentir lo poderosa que era su ataque, no tenía miedo. O, al menos, así es como se veía para mí. Pero a medida que pasaban los segundos, la energía que se acumulaba en la parte superior de su bastón se volvía más amenazante y poderosa. En este punto, ya no podía cuantificar el poder que emanaba de su ataque. What? Respondiendo a ella, Ultruk soltó un profundo grito. Su voz se asemejaba al furioso grito del trueno al resonar por toda la sala, sacudiendo fuertemente los alrededores. Una energía devastadora arraigada en lo profundo de su cuerpo brotó, envolviéndolo por completo, como un velo delgado. Dando un paso adelante, el suelo debajo de él se rompió en finas y minúsculas grietas que se expandieron desde el área alrededor de su pie. Los músculos de su pantorrilla se tensaron, revelando gruesas venas que amenazaban con salir de su piel en cualquier momento. Ultruk pintó un rostro amenazante. Al notar lo que Ultruk estaba haciendo, los ojos de Durara se volvieron aún más fríos. La enorme energía que permanecía en la parte superior de su bastón se detuvo. Sin decir nada, bajó el bastón en un ángulo de 45 grados, las dos esferas de energía que giraban a su alrededor se fusionaron para formar una masa aún mayor e inconcebible de maná destructivo que rápidamente disparó en nuestra dirección. Una energía salvaje y violenta barrió el viento, derribando con fuerza todo en la sala. El aterrador ataque de Durara hizo que las miradas de Ultruk y Wallen se endurecieran. Sin embargo, Ultruk, que estaba parado en la parte delantera, no esquivó. Liberando la energía acumulada en sus pantorrillas, su cuerpo atravesó el aire a una velocidad extremadamente aterradora. Agarrando el gran hacha con ambas manos, apareció justo frente a la explosión de energía como si se hubiera teletransportado. Debido a que Ultruk se movió más rápido que nunca, el hacha estaba posicionada más abajo, su cabeza inclinada justo debajo de su cintura. Pero esto no fue un problema para él. Intensificando su agarre en el hacha, los músculos de Ultruk se abultaron y él balanceó diagonalmente hacia arriba. Una gruesa luz roja surgió de la punta del hacha y se estrelló despiadadamente contra el ataque de Durara. El espacio alrededor de Ultruk explotó. Una gran fuerza surgió de la colisión frontal, haciendo que Ultruk fuera empujado hacia atrás. Una luz brillante salió hacia afuera, y todo lo que estaba cerca del epicentro de la colisión se desintegró. Los demás alrededor de Durara y Ultruk fueron empujados aún más atrás como resultado de las consecuencias. Afortunadamente para mí, tenía a Wallen para apoyo. Un delgado escudo envolvió a los dos. Aunque no estábamos muy cerca del ataque, pude ver a Wallen luchando para disipar las réplicas de la colisión. Mirando la batalla que se avecinaba, el rostro de Wallen no podía ser más serio. Esta no es una pelea en la que pueda interferir. Murmuró en silencio. Habiendo presenciado el intercambio que acaba de tener lugar, Wallen se dio cuenta de que la pelea estaba muy por encima de su nivel. La brecha entre cada rango crece a medida que uno se acerca a la cima. Pensé para mis adentros. En comparación con el anciano anterior que encontramos antes, ella está en una liga diferente. Yo podía manejarlo. Ella, no puedo. ¿Qué rango tenía el anciano anterior? Pregunté por curiosidad. Como no estaba allí, no había presenciado la pelea. Mirándome de reojo, Wallen respondió suavemente. Borde. Ya veo. Supongo que ahora entendía por qué Wallen podía encargarse de él. Solo podemos esperar que Ultruk pueda manejarla. La expresión de Wallen era fría e indiferente mientras miraba a los Duergars que estaban detrás de Durara.
Estabilizando sus cuerpos de las secuelas de la explosión, volvieron su atención hacia nosotros. Levantando sus armas, nos apuntaron sin dudarlo. Dando un paso adelante, Wallen me empujó con fuerza detrás de él. Apártate, Ren. Estás demasiado débil para ser útil. En este momento, solo eres una carga. Entendido. Asintiendo en señal de entendimiento, hice caso a las palabras de Wallen. Aunque era un poco brusco, Wallen tenía razón. No tenía que negar la verdad. En mi nivel actual, solo era una carga. Ya había cumplido mi papel. El resto dependía de ellos. Antes de que me diera cuenta, Wallen y los otros Duergars habían comenzado a luchar, luces multicolores surgiendo en el aire. No me gusta esto. Aunque sabía que ya había cumplido mi papel, al mirar las batallas que se desarrollaban, una sensación extraña brotó de mi interior. No podía explicar bien lo que sentía. ¿Molestia? ¿Frustración? ¿Impotencia? ¿O una mezcla de todo eso? Solo mirarlos luchar y tratarme como una carga no me sentaba bien. Ya había pasado mi fase pasiva. Quería ayudar. Quería aliviar sus cargas, aunque fuera un poco. Obviamente, esto no era porque sintiera compasión por ellos o cualquier otra emoción similar. Quería ayudarlos porque no quería que se cansaran y finalmente perdieran más adelante en la operación. Tampoco me gustaba la sensación de ser una carga. ¿Cómo puedo ayudarlos sin causarles más problemas? Cruzando los brazos y mordiéndome la uña del pulgar, el chip dentro de mi cabeza comenzó a procesar a toda potencia. Lo último que quería hacer era intentar ayudar y terminar empeorando la situación. Si iba a ayudarlos, tenía que ser de una manera que realmente les ayudara, no les dificultara las cosas. Necesitaba tener en cuenta todas las variables y factores a mi alrededor. ¿Pero qué puedo hacer? Mirando la batalla que se desarrollaba, y echando un vistazo a todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, mis cejas comenzaron a fruncirse. No pasó mucho tiempo antes de que algo finalmente me llamara la atención y abriera ligeramente los ojos. ¿Qué pasaría si? Capítulo 351. Una pelea intensa. 2. Una poderosa onda de energía pasó mientras un hacha chocaba contra un bastón de madera. Una escena impactante se produjo después de que las dos armas colisionaran. En lugar de que el bastón se rompiera al hacer contacto con el hacha rebotó en el cuerpo del bastón y apareció una pequeña abertura. ¿Crees que tu arma mediocre puede enfrentarse a mi bastón? ¿Un artefacto de rango A? Durara se burló. Obviamente no se perdió la abertura. Empujando su palma hacia adelante, su mano tocó el cuerpo desnudo de Ultruk. Sonó una poderosa explosión y Ultruk fue empujado hacia atrás, deteniéndose solo cuando su espalda chocó contra la pared detrás de él. Durara había salido victoriosa en su primer intercambio real. No muy lejos de ellos, la situación con Wallen parecía mucho más controlada. Bloqueó hábilmente los ataques que venían de los Duergars que estaban detrás de Durara. Empujando su plan hacia adelante, un espeso rayo de energía se disparó a una velocidad aterradora hacia el Duergar a la distancia. Pero, estaban bien preparados. Al ver el poderoso ataque de Wallen, los Duergars decidieron no entrar en pánico. Lanzando varias cajas pequeñas al suelo, 5 grandes barreras transparentes se formaron justo frente a ellos. Justo cuando las barreras se formaron, el ataque de Wallen llegó a la posición de los Duergars. En el momento en que su ataque tocó las barreras, 3 de ellas se rompieron instantáneamente mientras fragmentos transparentes de mana se difundían en el aire. Pero eso fue todo lo que el ataque pudo hacer. Para cuando la primera barrera se rompió, el ataque de Wallen había perdido la mitad de su poder, y con cada barrera progresiva que se rompió, su ataque se debilitó más. No pasó mucho tiempo antes de que su ataque desapareciera por completo, dejando atrás 2 barreras intactas. Maldita sea. Mirando la escena frente a él, Wallen maldijo en silencio. Aunque no lo demostraba externamente, podía notar que se estaba quedando sin mana. Todavía no se había recuperado de su batalla anterior. Aunque era débil, si se prestaba mucha atención, se podía notar que el tono que rodeaba su cuerpo se había atenuado un poco. Las cosas no pintan bien. Aunque era prematuro decir que ambos estaban en desventaja,
por cómo iban las cosas, incluso si Wallen y Ultruk terminaban ganando, los dos estarían al borde de la muerte para entonces y esencialmente se volverían más inútiles que yo en este momento. Apartando la mirada de la lucha de Wallen y volviendo a mirar a Ultruk, que parecía estar todavía en plena forma, hablé dentro de mi mente, dirigiéndome a alguien en particular. ¿Crees que tu supresión de línea de sangre puede afectar a Durara? ¿Qué quieres decir? Angélica respondió dentro de mi mente. Si de alguna manera lograra acercarte a Durara, ¿crees que tu línea de sangre puede suprimir sus poderes, aunque sea un poco? Si pudiera, de alguna manera, acercar a Angélica a Durara en su forma de diente y luego hacer que apareciera por detrás y suprimiera a esta última con su línea de sangre, podríamos obtener la ventaja que necesitamos para ganar. Después de contemplar un poco cómo podía ayudar, y ejecutando varios escenarios diferentes dentro de mi cabeza, fue la mejor solución que se me ocurrió. Aunque sería irreal decir que Angélica podría suprimir a Durara en gran medida debido a la enorme brecha de fuerza, podría ser suficiente para darle a Ultruk una ventaja, o al menos eso esperaba. Eso es imposible. Echando agua fría a mis ideas, Angélica negó la posibilidad. Puedo saber lo que estás pensando. Es un plan irreal. ¿Por qué? La brecha entre mi fuerza y la de ella es demasiado grande para que mi línea de sangre tenga algún efecto sobre ella. Su contratista es probablemente un demonio que me supera en poder. Incluso si fuera posible, ¿cómo puedes garantizar que me acercaré a ella sin ser detectada? Es una de rango, no una cualquiera. Ella fácilmente podrá notar que algo no está bien como lo hizo Douglas la última vez. Tienes razón. Las palabras de Angélica me hicieron darme cuenta de lo ingenuos que eran mis pensamientos. Si las cosas fueran tan fáciles, mientras estuviera conmigo, luchar contra todos los ancianos presentes sería pan comido. Supongo que mi precipitación me cegó por un momento. Pero, entonces, ¿qué debería hacer? El tiempo no esperaba a nadie. Cada segundo que perdíamos hacía nuestra situación un poco más desventajosa, tanto para los que estaban aquí como para los demás afuera. Haz que vaya hacia esas pequeñas criaturas. Fue entonces cuando Angélica sugirió algo. Procesando sus palabras, mis ojos pronto se iluminaron en comprensión. ¿No quieres decir? Claro. Aunque no puedo hacer nada con ella, sí puedo hacer algo con esas pequeñas criaturas que están luchando contra ese humano. La urgencia de la situación no dejaba lugar a discusiones. No dije nada sobre el hecho de que ella llamara a los Duergars pequeñas criaturas y reflexioné sobre las palabras de Angélica. En efecto, si hiciera que Angélica ayudara a Wallen a derrotar a los Duergars que lo estaban reteniendo, convertiría la situación en un 2 contra 1. Aunque Wallen era más débil que Durara, ella estaba ocupada luchando contra alguien cuya fuerza era comparable a la suya. Si Wallen se unía a la pelea, la victoria estaría casi garantizada. Pero, eso dependía de cómo se desarrollaran las cosas a continuación. Bueno, vamos con ese plan. Habiendo tomado una decisión, sin perder ni un segundo, me llevé la mano a la boca y extraje uno de mis dientes. Espera. Mi mano se detuvo de repente cuando se me ocurrió algo. ¿Tienes alguna fruta del diablo contigo? ¿O ya te las comiste todas? Pregunté en mi mente. Sí, usé la última antes. Mi corazón se hundió con sus palabras. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a hacer esto? Sin la ayuda de la fruta del diablo, Angélica no podría recuperar su energía demoníaca y suprimir a los Duergars. De repente, me empezó a doler la cabeza. ¿En serio? ¿Cómo se supone que vamos a hacer esto si no tienes una fruta del diablo? ¿De qué estás hablando? Si no tenemos una fruta del diablo, no podrás recuperar tu energía demoníaca y suprimir a esas pequeñas criaturas. Sin saberlo, mientras hablaba, comencé a referirme a los Duergars como pequeñas criaturas. No necesitamos una fruta del diablo para eso. Angélica respondió con el tono más relajado que había oído. Mis ojos saltaron ligeramente. ¿No la necesitamos? Estás contratado conmigo. Tienes energía demoníaca. Solo pon un poco en mí y tírame en su dirección. Eso sí tiene sentido. ¿Por qué no me di cuenta de esto antes, cuando estábamos en la otra habitación? Pausa para reflexionar, fruncí el ceño. Espera,
¿Por qué no hiciste esto antes cuando estábamos en la otra habitación? La última vez, planeaba luchar. Esta vez, no. Solo estoy tratando de suprimirlos. De acuerdo, entendido. Habiendo pensado bien las cosas, con Angélica en mi mano, intenté canalizar mi mana mezclado con energía demoníaca hacia ella. Ten cuidado. Aunque no hayas sentido nada, cuanto más mana uses, más corroerá tu mente la energía demoníaca que hay en ti. Mientras la inyectaba con energía demoníaca, Angélica me lo recordó con un tono serio. Consciente de ello, asentí con la cabeza a sus palabras. Lo sé, no te preocupes. Había estado contratado con Angélica durante 1 semana y media en total, y aunque hacía todo lo posible por usar la menor cantidad de mana posible, dadas las circunstancias, no tenía más remedio que usarlo con bastante frecuencia. Hasta ahora, no había pasado nada, pero no podía garantizar que las cosas siguieran igual en el futuro. Tenía que ser más cuidadoso. Ya basta. Después de inyectarle un gran trozo de mi mana a Angélica, me detuve al oír su voz. Solo puedo mantener esto por 1 minuto más antes de volver a mi forma normal. Llévame rápido hasta allá. Entendido. Asintiendo con la cabeza, me giré para mirar a Wallen, que estaba no muy lejos de mí, atacando a los Duergar en la distancia. La conversación que tuve con Angélica solo duró medio minuto como mucho. Así que nada había cambiado mucho desde la última vez que lo vi. Esto era bueno. Hey, Wallen. Alzando la voz, lo llamé. Ahora no es el momento, Ren. Apartando un ataque de energía, Wallen levantó su espada ancha y la balanceó hacia abajo. Viéndolo luchar, abrí la boca una vez más y grité. Wallen, escúchame. Haz un ataque grande. ¿De qué estás hablando? Con el ceño fruncido, Wallen se volvió para mirar en mi dirección por un breve segundo. Ahora no es el momento de estar jugando. ¿No ves que estoy Kuruk? Cortándolo a mitad de frase, un pequeño objeto parecido a una granada explotó justo delante de él. Una nube de gas negro se difundió en el aire justo después de la explosión. Reaccionando justo a tiempo, Wallen cerró la boca y agitó la mano, empujando todo el gas lejos. Inmediatamente después, Wallen se giró para mirarme con furia. En respuesta, simplemente me encogí de hombros y respondí rápidamente. Confía en mí y haz que te presten atención. Tengo una forma de ayudarte. Si eso no era suficiente para convencerlo, levanté la mano y le mostré el diente que tenía en la mano. En el momento en que Wallen vio el diente, entendió al instante lo que estaba tratando de hacer. Sin perder tiempo con palabras innecesarias, dando un paso adelante, el mana dentro del cuerpo de Bailam salió disparado como una ola de marea. Racimos de hilos de mana surgieron de su cuerpo. Después, todos se dispararon hacia la espada ancha que tenía en la mano, aumentando drásticamente la longitud de la hoja. De 2 metros a 3 metros y luego a 4 metros. Siguió aumentando hasta que finalmente llegó a los 15 metros de longitud. Empuñando una espada ancha absolutamente enorme, si es que se puede llamar así, Wallen miró al enemigo por un momento. La pura aura de la hoja infundió horror en los Duergar. Incluso Durara estuvo casi distraída por un momento, pero Ultruk no la dejó. Su enfrentamiento continuó ferozmente, sin que ninguno de los dos cediera. Antes de que los Duergar pudieran hacer algún movimiento, Wallen me echó un vistazo, indicándome que empezara. Asintiendo con la cabeza en silencio, no perdí ni un solo segundo. En el momento en que Wallen estaba a punto de cortar hacia abajo, lancé a Angélica en dirección a los Duergar. Debido a que mi lanzamiento fue extremadamente débil y su atención estaba actualmente centrada en la espada de Wallen, ninguno de los Duergar presentes se percató de mi acción. ¡Qué gran error fue ese! Un par de segundos después de lanzar a Angélica, Wallen soltó un grito que venía de lo profundo de su cuerpo y blandió la espada horizontalmente. ¡Hacha! Mirando el ataque entrante con una determinación sombría, los Duergar sacaron todos sus artefactos defensivos e intentaron usarlos. Pero justo cuando estaban a punto de hacer eso, una fuerza opresiva de repente atrapó su cuerpo. La fuerza que estaba atrapando su cuerpo no era demasiado fuerte, ya que solo hizo que sus movimientos fueran ligeramente lentos. Pero, en un escenario donde cada segundo contaba, esa ligera interrupción resultó ser fatal. ¡Ja!
Los gritos desesperados de los duergars resonaron mientras la sangre salpicaba por todas partes. Cayendo simultáneamente, los cuerpos sin cabeza de 7 duergars cayeron al suelo con un pequeño golpe. De pie a casi 15 metros de distancia, estaba Angélica, que tenía la palma de la mano abierta, dirigida hacia donde estaban los duergars antes. Delgados hilos de energía demoníaca se quedaron flotando alrededor de su cuerpo. Había un total de 11 duergars antes, y de los 11, 7 estaban muertos y los demás gravemente heridos. El resto fue un paseo para Wallen. Presionando su pie contra el suelo, desapareció de su lugar y reapareció frente a los últimos duergars restantes, matándolos instantáneamente. Quería unirme a él en la diversión, pero antes de que Wallen fuera a atacar a los duergars, puso una pequeña barrera a mi alrededor, temiendo que Durara hiciera algo mientras estaba ocupado matando a los últimos duergars restantes. Afortunadamente, eso no sucedió. Matando al último duergar restante, Wallen volvió su atención hacia Durara, que estaba luchando en igualdad de condiciones con Ultruk. Debido a la intensidad de su pelea, ninguno de los dos sabía lo que acababa de pasar. No sabían que en los últimos segundos, el equilibrio de toda la batalla había girado a nuestro favor. Capítulo 352, una pelea intensa, 3. ¿Qué estás haciendo, Angélica? Toma sus cosas. Mientras Wallen se preparaba para unirse a la pelea, miré a Angélica y señalé a los duergars muertos en el suelo. ¿No dijiste que te quedaste sin frutas del diablo? Revisa sus cosas, puede que haya un par allí. Solo quiere sus cosas, ¿verdad? Angélica dijo fríamente, habiendo leído mis pensamientos exactos. Parpadeando un par de veces, decidí permanecer en silencio. Alzando las cejas en la distancia, Angélica me dio una mirada no muy divertida. Suspirando, confesé. Bien, tú ganas. Sí, así que date prisa y toma sus cosas y dámelas. Quédate con lo inútil. Habiendo visto lo mucho que Wallen se esforzó cuando peleó contra ellos, no pude evitar codiciar las cosas que tenían. Definitivamente iba a haber algo útil allí. De acuerdo. Tentada por la idea de conseguir más frutas del diablo, Angélica finalmente asintió con la cabeza y se dirigió hacia los cadáveres de los duergars fallecidos. Rebuscando entre sus cosas, me informó sobre lo que había encontrado. He encontrado otro artefacto, pero al igual que los demás, requiere una mezcla de maná y energía demoníaca para funcionar correctamente. Puedes usarlo ahora, pero cuando el contrato termine, ya no podrás usarlos. Haciendo una pausa, me miró y continuó. A menos que estés planeando consumir una fruta del diablo. Si es así, probablemente puedas usarlos incluso después de que el contrato termine. No, estoy bien. Puedo venderlo en el mercado negro por un buen precio. Rápidamente negué con la cabeza y rechacé su oferta. Ya que el mercado negro era para villanos y héroes, no dudaba que hubiera un mercado para las cosas que Angélica recogió. Cuando regrese al dominio humano, planeo vender todas las cosas que conseguí hoy para financiar mis futuras aventuras. ¿Algo más? Cortándome la frase, un gran sonido explosivo llegó desde la distancia. Girando la cabeza para mirar en la dirección de donde venía el sonido, me acordé de nuevo de la pelea que estaba ocurriendo a mi lado. Sin embargo, al contrario de la última vez que los miré, esta vez era Ultruk quien tenía la ventaja en el conflicto. Angélica, toma las cosas y vuelve rápido conmigo. Preocupado de que algo inesperado pudiera ocurrir, le urgí a Angélica que se diera prisa y volviera conmigo. Respondiendo con una mirada fría, Angélica silenciosamente aumentó la velocidad antes de volver tranquilamente a mi lado. Por razones obvias, la hice transformarse en un diente de nuevo. Esta vez no la puse en mi boca, solo la metí en mi bolsillo. War. Justo cuando metí a Angélica en mi bolsillo, dejando escapar un rugido profundo que venía de lo más profundo de su interior, Ultruk se abalanzó salvajemente hacia Durara. Sus movimientos no tenían un patrón establecido y parecían descuidados, pero el poder contenido en cada golpe no era algo para tomarlo a la ligera. Contenían cantidades inimaginables de poder. Durara, que estaba detrás de una delgada barrera púrpura translúcida, lo sabía muy bien, ya que luchaba por encontrar una oportunidad para contraatacar.
Los ataques de Ultruk eran demasiado implacables, obligándola a estar en una posición pasiva. Había llegado al punto de que parecía que Ultruk era quien iba a ganar la pelea. Maldita raza primitiva y tu infinita resistencia. Maldijo en voz alta. Golpeando su bastón en el suelo, una onda gigante se formó bajo sus pies, y una fuerte ráfaga de viento circular presurizado salió hacia afuera, empujando todo lejos. La onda no era nada poderosa, sin embargo, sí logró cumplir su objetivo, que era alejar a Ultruk, quien fue arrastrado de sus pies y enviado un par de metros lejos de ella. Muere, maldito. Aprovechando la pequeña brecha que había creado, un rayo brilló desde la punta de su bastón. En cuestión de segundos, múltiples rayos brillaron alrededor de su bastón, envolviéndolo como una pitón estrangulando a su presa. Lentamente, el rayo se condensó, formando un plato de rayos giratorio. Una energía salvaje y violenta se acumuló en su interior, y una aura de destrucción se extendió por todo el pasillo. Un raro rastro de solemnidad invadió el rostro de Ultruk al enfrentarse al ataque de Durara. Era demasiado tarde para que él se acercara a ella. Tenía que contrarrestar rápidamente su movimiento con un movimiento de poder similar. Pronto, un tono verde oscuro comenzó a surgir en la superficie de su cuerpo. De pie uno frente al otro, se miraron con frialdad mientras se preparaban para desatar un ataque aterrador. Todo esto sucedió en cuestión de segundos, y en poco tiempo, Durara abrió la boca. Haz todo lo posible por sobrevivir a esto. Levantando su bastón, apuntó la punta hacia Ultruk. El plato eléctrico que estaba en la cima del bastón silbó hacia abajo de repente. El espacio en sí se distorsionó una pulgada a la vez mientras viajaba. De pie lejos y mirando el ataque, mi mente en blanco. Si no fuera por el escudo protector que Wallen había puesto a mi alrededor, habría sido un muerto solo por la energía residual que estaba liberando. De hecho, cuanto más miraba la energía, más me daba cuenta del peligro en el que estaba. Si ese ataque no se difuminaba y conectaba, no estaba seguro de si la barrera de Wallen sería capaz de resistir las réplicas del impacto. Era aterrador. Mierda. Yo no fui el único que pensó lo mismo cuando la cara de Wallen se puso seria. Justo antes de que Durara atacara, tirando 3 botellas de pociones vacías, respiró hondo. Al exhalar, un aliento turbio, casi tangible, salió de su boca antes de dispersarse en el aire. Fijando sus ojos en la dirección de Durara, su gran espada, que brillaba intensamente, se iluminó aún más. Aunque nadie podía decir cuánta mana había consumido Durara al preparar su último ataque, sin duda había usado una cantidad considerable. Durante el último minuto, sabiendo que los dos habían notado que él había ganado, Wallen se había estado preparando en secreto para ese momento preciso para atacar. Y, ¿qué mejor momento que ahora, cuando Durara acababa de consumir mucha mana para atacar? Usando hasta la última gota de mana en su cuerpo, los músculos del cuerpo de Wallen se expandieron rápidamente. Mirándolo desde la distancia, aunque no podía decir qué tipo de ataque estaba tratando de hacer, podía decir que no era broma. Solo por la forma en que se distorsionaba el espacio alrededor de la gran espada, era evidente que este era el ataque final de Wallen. En el momento en que Durara lanzó su ataque, Wallen también atacó. Dando un paso adelante, asestó un golpe hacia abajo. Para mi sorpresa, el golpe parecía un golpe normal. No tenía nada especial. No había luces llamativas, ni explosiones de energía que distorsionaban el espacio, ni ninguno de esos movimientos llamativos que hacían que el ataque pareciera espectacular. Era solo un simple golpe hacia abajo. Sin embargo, lo que sucedió después me sorprendió por completo. En el segundo en que Wallen golpeó hacia abajo, el espacio alrededor de Durara de repente se distorsionó. Completamente tomada por sorpresa por los cambios que sucedían a su alrededor, en el momento en que el espacio se distorsionó, apareció junto a ella el ataque de Wallen. En el momento en que se dio cuenta de lo que estaba pasando, la cara de Durara palideció significativamente. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, el ataque la golpeó en el cuerpo, y sonó un clic metálico. Yeah. Soltando un chillido, el cuerpo de Durara se balanceó un poco hacia atrás y su ataque cambió de dirección. En lugar de dirigirse a Ultruk, que estaba frente a ella, se dirigió hacia el extremo más profundo del pasillo. A medida que su ataque se desviaba, el sonido metálico resonó en el aire por un breve momento antes de desaparecer. Con los ojos muy abiertos, Durara miró fijamente a Wallen.
Debajo de su ropa se reveló una armadura brillante que cubría todo su cuerpo. Bastardo. Gritó mientras tocaba su armadura, que ahora tenía una gran cicatriz. Ar. Pero antes de que pudiera hacer nada, aprovechando el hecho de que su ataque había fallado y su atención estaba en otro lado, Ultruk, que también había cargado un poderoso ataque, balanceó su hacha en su dirección. Un gran cúmulo de luz surgió de la punta de su hacha. Después de lo cual, llegó con una velocidad rápida en su dirección. La energía salvaje y caótica dentro del ataque hizo que el aire se rompiera. Mirando el ataque entrante, Durara no tuvo más remedio que defenderse. Golpeando el suelo con su bastón, se formaron múltiples barreras a su alrededor. Ultruk rápido. Mientras Durara se preparaba para defenderse de su ataque, Wallen, que estaba parado no muy lejos de mí, débilmente gritó mientras señalaba el otro lado del pasillo hacia donde se había dirigido el ataque anterior de Durara. Volviendo su atención hacia Wallen, Ultruk asintió con la cabeza en señal de entendimiento. Dando un pisotón en el suelo, y sin mirar atrás, reapareció frente a mí y me agarró por la cintura. ¡Uf! En el momento en que sus grandes brazos musculosos me agarraron la cintura, me quitó el aire del cuerpo mientras luchaba por recuperar el aliento. Una vez que me agarró, Ultruk volvió a pisar el suelo con el pie y se disparó en dirección a Wallen, y ocurrió una escena similar. Una vez que agarró a Wallen, usando toda la energía que le quedaba, corrió rápidamente hacia el otro lado del pasillo. Afortunadamente, su cuerpo contenía una increíble cantidad de poder explosivo. Con cada paso que daba, cubría una gran distancia. Era casi como si estuviera teletransportándose continuamente. Pero a pesar de que nos movíamos a velocidades increíbles, Ultruk miraba hacia atrás de vez en cuando con preocupación. Eso se debía a que sabía que a la velocidad a la que íbamos, es posible que no pudiéramos evadir completamente las consecuencias del ataque de Duraras. Ultruk podría haber defendido el ataque si hubiera estado en condiciones óptimas, pero ahora que había usado mucha de su aura, sumado al hecho de que Wallen y yo estábamos con él, la única opción que tenía era correr. Fue entonces cuando una aterradora explosión sonó desde atrás y todo el edificio se estremeció. El techo se desmoronó y una llama torrencial se dirigió hacia nuestra dirección como un tsunami imparable. KHRRRR. Usando todas sus fuerzas, Ultruk corrió lo más rápido que pudo. Aunque llevaba tanto a mí como a Wallen, su velocidad nunca disminuyó. No. El grito desesperado de Durara sonó desde atrás mientras las consecuencias de su propio ataque la envolvían por completo. Si vivió o murió, ya no podía decirlo, ya que su grito pronto fue ahogado por la poderosa llama que se acercaba rápidamente a nuestra dirección. Ahí. Señalé hacia una puerta en la distancia. Ve a esa habitación, ahí está el sistema de amortiguación. De acuerdo. Asintiendo con la cabeza, Ultruk corrió hacia la dirección que señalé. En segundos llegamos a la entrada de la puerta que en ese momento estaba abierta de par en par, ya que los Duergars que estaban dentro salieron a comprobar qué fue lo que provocó la aterradora explosión. Dando una patada a uno de los Duergars a un lado, Ultruk dejó caer a ambos, a mí y a Wallen, al suelo y cerró la puerta detrás de nosotros. Aunque estuvo cerca antes de que la llama llegara a nosotros, Ultruk logró empujar las puertas hacia abajo. Al cerrar las puertas, pude ver las llamas envolviendo el pasillo en el que antes estábamos. Un escalofrío me recorrió la espalda al presenciar la escena. La puerta se cerró por completo, y finalmente, todos se desplomaron en el suelo para recuperar el aliento. Como yo fui quien usó la menor cantidad de energía, no me tomó mucho tiempo recuperarme. Levantándome, miré alrededor de la habitación en la que estábamos. Lo logramos. Finalmente llegamos a la estación de control del sistema de amortiguación que envuelve todo Inferno.